Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, esperamos que el día os haya ido bien, como decíamos, y que sea mejor mañana, ¿no? Mejor mañana. Eso ya no, a veces decidimos algo y decimos, mañana tiene que ser mejor, pero se nos cruzan 3, 4 cosas y acabamos peor que el día anterior. Es verdad, sí, ¿no? La vida normal. Entonces hay que superar también este tipo de cosas, porque nos hacen un bien, eso seguro, nos hacen un bien. Vale, entonces hoy quería hablaros acerca de la añoranza. ¿Sabéis qué es la añoranza? ¿Añorar algo? Más o menos nos hacemos una idea, ¿sí? Echar de menos podía ser, pero lo que vamos a ver que hay añoranzas, echar de menos ciertas cosas, son a veces unas añoranzas que son insanas, quiere decir que no son sanas para nuestra persona, para nuestro ser. Entonces, ese tipo de añoranzas, de añorar este tipo de cosas, no nos hace ningún bien. Y bueno, es como una tendencia humana, puramente humana, ¿verdad? Porque el que ya es maduro y está madurando y su vida realmente está consciente, totalmente consciente de que Dios ha cambiado su vida, pues esto se va olvidando, ¿vale? Estas cosas van pasando y lo que sí que deseamos, ya no añoramos, sino deseamos lo por venir, ¿vale? Porque Pablo decía, dejo atrás, ¿verdad?, lo que ya lo ha pasado y me centro en lo de adelante. Quiero decir, busco la madurez. No, yo sigo al blanco, ¿vale? Esa es la manera de la vida cristiana. Y a veces nos inventamos 2, 3 maneras, o 4, algunos más, algunos, no lo sé, de vivir una vida cristiana. Y te puedo decir que hay una manera de vivir, una manera de cristiana vivir. Y dentro de esa manera, a veces se nos cuelan, vamos a decir, se introducen en nosotros o despiertan en nosotros añoranzas. Añoramos esto, añoramos lo otro, ¿vale? Vamos a coger como ejemplo al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre es objeto de ejemplo, ¿eh? Dices, bueno, pues este pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, quiso darles, bueno, pues una identidad muy clara, los quiso santificar, apartarlos de los demás pueblos, quiso hacer su obra en ellos. Entonces, en muchas de muchas cosas acerca del pueblo de Israel nos valen para el día de hoy, son muy válidas. Entonces, nunca está mal coger una referencia, ¿verdad?, de lo que ya pasaba a otros que también quisieron seguir a Dios en otra época, para los que estamos siguiendo a Dios en nuestra época, ¿vale? Es así, ¿no? Hay una expresión que seguramente a lo mejor la hayamos oído, pero tiene su significado, ¿vale? Vamos a ir al libro de Éxodo, ¿vale? Es el segundo libro, fácil de encontrar, y en el capítulo 16 de este libro, versículo 1, y vamos a ir hasta el 3. Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 3. Y comienza diciendo, dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Dice que está entre Elim y Sinaí, el monte Sinaí. Dice, a los 15 días del segundo mes, o sea, al mes y medio de la liberación del pueblo de la esclavitud, que estaba bajo la esclavitud
de Egipto, a los 15 días, a los 15 días del segundo mes y medio, dice, después de que salieron de la tierra de Egipto. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, su hermano, en el desierto. Ya estaban en el desierto, ya llevaban en libertad del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, mes y medio aproximadamente, y ya empezaron a quejarse de algo, ¿no? Las quejas vienen por varios motivos, pero aquí vamos a encontrar uno evidente, y la evidencia de lo que está pasando aquí, una evidencia quiere decir que es fácil de ver. Cuando algo es evidente es que fácilmente se puede ver, ¿vale? Entonces ya empiezan a tener una murmuración por un descontento, por algo que habían dejado atrás, ¿verdad? Y se presentaba algo nuevo, una vida nueva, un nuevo camino, una nueva situación para el pueblo. Y ahí empezó a haber como sentimientos encontrados, que a veces llamamos así, ¿no? Vale, hemos sido liberados, pero ahora tenemos unas dificultades y empiezo a murmurar. ¿Contra quién? Contra el líder, que era Moisés, y su hermano Aarón. Cuando hacemos esto, no es que lo que estemos haciendo va en contra concretamente de esa persona. Ya nos estamos enfrentando a alguien que Dios ha puesto para dirigir el pueblo. En este caso era Moisés y su hermano, ¿vale? Entonces nos enfrentamos a Dios por cosas que hemos dejado atrás, que estábamos deseando. Dice, Dios que escuchó su ruego, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Dios les escuchó, les sacó mes y medio murmuración. Había algo que querían de atrás, por una necesidad y que era totalmente de comida. Algo carnal, vamos a decir, ¿vale? Entonces en el versículo 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Fijaros qué pensamiento. Esto estaba en el corazón de Israel, del pueblo. Ojalá. ¿Cómo estaba comparando la libertad con el momento que estaban pasando? ¿Cómo la estaba comparando? ¿Es mejor la libertad que Dios nos da y estar agradecidos por la libertad que Dios nos ha dado? ¿Es mejor pensar atrás? ¿O qué es lo mejor? Pues al final estuvieron 40 años y Dios trató con este pueblo para que sacara realmente lo que había en lo profundo de su corazón, ¿vale? Y tuvo que haber una purificación, una limpieza de generaciones, ¿verdad? Y de esto se va a tratar. Y ahora dice, cuando nos sentábamos, añoramos, cuando nos sentábamos, dice, a las ollas de carne. Dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Dice, pues nos habéis, dice, sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto era lo que expresaban por su boca, ¿vale? Pero ¿qué había dentro de su corazón? Hay cosas dentro del corazón, de lo más profundo de una persona, que nadie a veces las puede ver, pero Dios las ve. ¿Qué había? Y vemos algo de lo que había por esta respuesta, por este murmurar, por esta queja. Decían, no es mejor, tú te acuerdas, no es mejor que volviéramos, ¿por qué nos has sacado de allí? ¿Verdad? Si ahora tenemos hambre y allí teníamos unas ollas de carne, algo tremendo. O sea, ¿cómo
cómo pensaba. Y es solo un ejemplo. Pero hay muchos ejemplos de añoranzas, de un camino que posiblemente leamos al final del mensaje, de un camino que es amplio, que es ancho, pero que lleva a la perdición. ¿Cómo vamos a añorar, estando ya en el camino de la vida, cosas del camino de la perdición? Pues esas cosas están muchas veces en nuestro corazón. Y vivimos y pasamos los años con ciertas cosas que nos impiden crecer, que no las exponemos a la luz para ser depuradas. Este pueblo tuvo que ser purificado. Y las generaciones que estaban en ese momento en el desierto, algunos con sus hijos pequeños, otros nacieron en el desierto, ¿verdad? Pero esta generación que había un motivo que producía la queja, un motivo que producía la añoranza, y te digo que era la falta de fe que tenían. Había una falta de fe y una falta de obediencia a Dios. La falta de obediencia y la falta de fe produjeron añoranza, y lo que produjeron fue murmuración. ¿Qué añoraban? ¿Verdad? A veces estamos ya en el camino de la libertad, en el camino de Dios, en la vida nueva de Dios, y nos cuesta tener una claridad de gratitud que debemos de trabajar. El Espíritu Santo debe de trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esto no se puede mezclar. Porque Jesús, que fue palabras de Jesús, hizo mucho hincapié, diciendo, no hay 3 posibilidades para el hombre, hay 2. Camino angosto, camino estrecho. Quiere decir angosto que hay dificultades. En un desierto hay dificultad. Pero Dios prometió que los iba a cuidar. Y cuando les dio comida, se quejaban. Dice, haz una mirada en tu interior. Haz una mirada. La queja no es algo... No, eso todo el mundo lo hace, se queja siempre por alguien. No. La madurez te hace ser sensato y te hace ser sincero. Y el otro día le lanzaba una pregunta a una persona y decía, tú no eres sincero. No eres sincero. Dice, sí, yo digo toda la verdad. Digo, sí. Digo, pero yo te hablo de una sinceridad que está ahí, que Dios no está tocando, que su Espíritu Santo no está tocando. No está siendo purificada esa parte de tu vida. No eres sincero. ¿Ves? Entonces esto es muy bueno. No es ni una regañina, ni un hacer una división entre el creyente, aunque al final la hay. La hay, porque el cristiano, la característica tiene que ver con sinceridad. Pues no se le ocurre a esta persona decirme, ¿tú eres sincero? Yo no dudé ni medio segundo, no sé cómo se dice, ni un nanosegundo, ¿cómo se dice eso? Lo más pequeño. Milésimas de segundo. Digo, sí. Sí. ¿Por qué no leo? ¿Por qué no iba a serlo? Si eso es perjudicial para mí. Yo he aprendido en el camino. He aprendido en el camino a no desear nada, no añoro nada de ese camino viejo. Hombre, hay cosas que echar de menos. Bueno, pues como decía alguno, las lentejas de mi abuela, ¿no? ¿Cómo las echo de menos? Eso no va a ningún lado. Porque viene otro, te hace unas lentejas mejores y dice, ¿y ahora qué añoras? Es algo muy simple, pero hablo de añoranzas profundas, muy internas, ¿verdad? Que no nos llevan a bien. Libro de los Números. Números, capítulo 11.
Números significa en el desierto, ¿vale? Números capítulo 11 y versículos del 1 al 8. Y encontramos más cosas aquí. Perdón, 11 aquí. Aconteció de que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Es la misma historia. Dice, y lo oyó el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que ardió su ira. Aquí ocurrió algo un juicio de Dios para el pueblo. Ardió en ira, ¿vale? Dice, y se incendió en ellos fuego del Señor. Y dice, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, la ira de Dios se encendió en fuego. Y en una parte del campamento del pueblo de Israel dice que se incendió, literalmente, se incendió, ¿vale? Entonces dice que el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego dice que se extinguió. Intercedió Moisés por su pueblo, este pueblo quejoso, este pueblo que añoraba y decía, pues no es mejor la vida con Dios, aunque tengamos dificultades, que vivir una vida de comodidades que todo el mundo quiere, pero vamos, no excesivas. No puede ser el objetivo de un cristiano. No es ese su objetivo, ¿vale? Intercedió por ellos y llamó a aquel lugar Tábera. Al lugar donde ocurrió esto se llamó Tábera, que significa incendio. Dice, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera, dice que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjate qué pensamiento. ¿Cuál era su prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad a día de hoy? ¿Tener buenas viandas? ¿Quién no quiere tener, pues bueno, todo lo necesario en cuestiones comida? Pero eso es una promesa de Dios. Dice, si buscas el reino de los cielos y su justicia, lo demás será añadido. Solo hay que tener fe y hay que tener obediencia a Dios. Una persona, un creyente que le cuesta obedecer a Dios es porque no le cree realmente. Dice, bueno, pero yo creo sus promesas. Imposible. Imposible. Porque si no crees al que da la promesa, ¿cómo vas a creer sus promesas sin creer en el que las da? Es como muy lógico. Bueno, pues ahora dice, ¿quién nos diría a comer carne? Dice, nos acordamos del pescado. Ahora, esta es la situación más ampliada. Nos acordamos del pescado. Dice que comíamos en Egipto de balde. De balde. Fijaros el pensamiento. Dice, no nos costaba nada y comíamos de balde. Y yo digo, qué razonamiento tan pobre y tan desagradecido, ¿no? O sea, por un pescado que no me costaba dinero, pero estaba esclavo a los judíos, a los egipcios, esclavo. Y una esclavitud muy gravosa. Pues, si aplicamos esto a nuestro tiempo, hemos estado en una esclavitud por causa del pecado bastante grave. Bastante grave. De que nos quejaremos cuando tenemos una vida nueva, promesas de Dios y a Dios mismo con nosotros todos los días, ¿de cuándo? De nuestra vida. Hay que madurar. Si no madura ese pensamiento y esta manera de pensar no es renovada, como Pablo decía, renovaos en vuestra mente, llegaríamos a pensar, y todavía hay gente que le queda, a lo mejor creyentes que le quedan estas pinceladas, a veces son brochazos grandes, de este tipo de cosas. El pescado de balde por la libertad. El pueblo de Israel lo estaba pasando mal en Egipto,
José, uno de los hermanos, uno de los 12 patriarcas de la tribu del pueblo de Israel, llegó a Egipto porque pues, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto. Dios movió las cosas, dice que Dios siempre estuvo con José. Llegó a ser gobernador de Egipto. Vinieron sus hermanos porque había hambruna. Y bueno, la historia es muy interesante. Y al final se quedaron en Egipto. Y mientras que reinó el faraón con José, el pueblo de Egipto vivía bien. Pero cambió el gobierno, cambió el que reinaba, cambió de gobernante. Y dice que a José ya no le conocía. Y les entró miedo, porque el pueblo de Dios estaba prosperando grandemente. Grandemente. Y les dijo, esto hay que solucionarlo. Y es cuando entraron en una esclavitud severa. Y en las que nació ese clamor, como nació posiblemente en todos nosotros. Un clamor, Señor, líbrame, líbrame. Necesito tu ayuda. Y cuando ya estoy siendo ayudado, cuando ya estoy siendo libre, porque si Cristo nos libera, somos libres de verdad. No es ni un sueño, ni una pesadilla no, es una realidad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Añorar lo qué? ¿El camino angosto que lleva a la perdición? ¿Me voy detrás? Yo sé que volver atrás no somos de los que vuelven atrás, pero podemos estar en una relación con Dios un poco, ¿verdad? Juicio vino sobre ellos por la desobediencia. Era algo muy, muy concreto, algo que Dios estaba preparando, que Dios preparó, y era un pueblo entero de miles de personas preparándolo y preparándolo. Y erraron y desobedecieron y no confiaron. No podemos seguir ese ejemplo. Por eso el mensaje de Dios dice, no añores lo que dejaste en la esclavitud, por muy bien que te haya ido, pero eras esclavo. Valora, sopesa la libertad en Cristo o una vida, ¿verdad?, de ese otro tipo. Ten fe. Ten fe. Vive para el Señor. El Señor, en su promesa, que la creemos porque la vivimos, y sin saberlo, con bastante desconocimiento teológico, pero el Señor nos llevó al arrepentimiento, decidió esto, que Él quería, que iba a vivir su vida en nosotros. O sea, si Él quiere vivir su vida en nosotros, ¿qué voy a hacer yo? Vivir mi vida teniendo a Cristo en mi corazón, que quiere vivir su vida en mí. Parece un trabalenguas, pero piénsalo. Caemos en un desagradecimiento y nos estaremos quejando a veces. Y no es así. Sinceridad. Dios pide a su pueblo sinceridad. Por nuestro propio bien. ¿Cuántas cosas hay ahí que no sacamos, que son invisibles? Que son invisibles. Bueno, el significado. Hay el significado de una manera figurada, ¿entendemos esto? De una manera figurada, de una manera comparativa, figurada, de la expresión echar de menos las ollas de carne de Egipto, se utiliza para describir la tendencia humana
a añorar. Se utiliza esta expresión de una tendencia que tiene todo ser humano a la añoranza, a añorar, a añorar. Pero hay una añoranza que tiene el hombre natural y no puede controlarla y sufre por esa añoranza. Y otra cosa es que seamos creyentes añorando cosas que Dios nos las da por su promesa. Lo que hago es una falta de fe, de confianza en Él. Ahora, una tendencia humana a añorar, a recordar con pena. ¿Tenemos pena de cuando estábamos esclavos del pecado? ¿Tenemos alguna pena, añoramos con pena ciertas cosas? ¿No? Lo contrario de añorar o de recordar con esta pena, este pesar, lo contrario es olvidar. Lo contrario de añorar es olvidar. Dice, bueno, yo no me puedo olvidar de todo. No quiere decir eso. Que hay cosas que es mejor decidir en nuestro corazón olvidar. Porque no me trae ningún bien al camino por el que ando ahora. No me ayuda a nada. No me aporta. En vez de sumar, me resta. ¿Vale? A recordar con pena situaciones pasadas, podríamos decir de comodidad o seguridad, e incluso si implican rendimiento o falta de libertad. Fíjate, prefiriendo eso, aunque eso implique que he estado en una vida de falta de libertad, de una vida de falta de estar rendido porque no he podido salir de ahí. Aun implicando eso, parece que hay una añoranza. Parece que hay una añoranza. Bueno, cuando se nos presenta un camino nuevo o un cambio de vida. Esto es común, sobre todo al principio, cuando somos cristianos novatos, ¿verdad? Como que eso tiene que ser, ¿verdad?, tratado por Dios. Porque nos exponemos ya a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida de Dios. Entonces, aun implicando que antes estaba así, ¿por qué? ¿Qué hay en mi corazón para que salga de mí estas cosas? ¿Vale? Ante una escasez, ¿verdad? Dice que prefirieron la seguridad. Ante una escasez de comida, prefirieron estar seguros en Egipto porque había comida abundante. Yo creo que esto no es un pensamiento de una vida nueva. Y si está, hay que orar para que seamos liberados de esto. Porque no puede haber esta preferencia cuando hay escasez. Decir, bueno, aunque yo ahí tengo seguridad, entonces digo que no confío en Dios. No confío. En la esclavitud, pero con comida, a la libertad con incertidumbre. O sea, preferían tener una seguridad de comida a una incertidumbre de un camino nuevo. Tenían que confiar en Dios de que les había prometido libertad y les había prometido una tierra nueva. Es una promesa que la podemos aplicar a nosotros. Hay una promesa para nuestros tiempos. Es el que cree, el que confiesa por su boca y cree en su corazón, será salvo. Aquí hay un principio de libertad.
y hay un final de paz con Dios y de vida eterna, del descanso eterno. Y este proceso es aplicable, ellos lo vivieron en esta manera, pero nosotros tenemos que vivirlo ya no en el desierto ni de esta manera, lo vivimos en otra manera, lo vivimos en el Evangelio, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hay una promesa de libertad. Dios cumplió, Dios dio, Dios hizo milagros, Dios les cuidó, Dios depuró, pero llegaron. Y hubo, como decía al principio, jóvenes, hijos de estas generaciones que crecieron realmente en el desierto. ¿Ves? Estas generaciones tenían que ponerse al frente, pero la vieja generación les impedía con sus quejas, con su corazón de añoranza. Dice, bueno, allí hay carne, aunque no haya libertad, pero hay carne. Pescado, y si seguimos leyendo, dice que echaban de menos las cebollas, los ajos, los puerros. Bueno, pues la agricultura que había en ese momento en el delta del Nilo, pues era bastante fructuosa, vamos a decir. Nos habíamos quedado, dice que nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Dice, y ahora nuestra alma se seca. Nuestra alma se seca. Dice, pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. Y era el maná, dice, como sevilla de culantro. Dice su color como de bedelio, ¿vale? Dice que el pueblo se esparcía y lo recogía y de una manera de tratar con esto que le daba y era un alimento. Dice que al final de todo, dice que su sabor, en el 8, dice, y su sabor era como sabor de aceite nueva. De aceite nueva. Queremos ir adelante, pero con mucha carga. Con mucha carga. Queremos llevar la furgoneta llena de todo eso y servir al Señor. Y está bien, hay que comer, hay que llevar, ¿no?, provisión. Pero Jesús, ¿cómo mandó a los primeros? ¿Con qué? ¿Cómo? Con nada. ¿Por qué creéis que le mandó sin nada? Porque tenían que aprender. Tenían que aprender. Pero algunos parece que no aprenden. El creyente no aprende. ¿Cómo mandó a los segundos? Con de todo, ¿no? Con de todo, hasta con espada para defenderse. Pero ya habían aprendido. ¿Ves? El Señor quiere enseñarnos cosas que están muy dentro de nuestro corazón. A veces nuestras preocupaciones nos parecen mucho, pero no es tanto cuando las ponemos delante de Dios. Cuando no las ponemos delante de Dios es que es como cualquier cosa me abruma. Cualquier cosa me desvía, cualquier cosa me hace sentirme mal o empezar a pensar, bueno, pues a lo mejor, y todo este tipo de pensamientos que nos separan de Dios y a Dios no le agrada. Él quiere depurar todo lo que hemos adquirido durante toda una vida de pecado y eso agrada a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? No podemos. Tenemos que tener la voluntad y la fe y la obediencia y entonces el Espíritu de Dios que está en nosotros hará este trabajo. Y dice, bueno, pero eso a mí todavía me queda muy lejos, porque soy novato en el cristianismo.
Pero hay que tener estas cosas en vista, dejando atrás y apuntando a lo que está delante. Y ya está, lo dejo y apunto al blanco, a madurar, a dejar, ¿verdad? Y, no sé, a lo mejor surgen preguntas en nuestra vida y decir, Señor, pues a lo mejor hay cosas que yo no veo, que están ahí dentro y yo no veo. Dios te las va a hacer ver. Las va a hacer ver. Si está en nuestra voluntad de verlas, de verlas. Y a lo mejor surgen preguntas que decía, ¿por qué no avanzo como avanza otro? ¿Por qué voy con tanto peso y con tanta carga? Mira, cuando empezamos es normal. Hemos cambiado un camino a otro. No por nuestras fuerzas ni por un salto, sino el Señor nos ha cambiado al camino. El camino que lleva a la vida, de la vida eterna. ¿Sí? Bien. Ante la escasez, preferimos comida o algo carnalmente humano o más cómodo, dice a la libertad con incertidumbre. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Qué había realmente en el corazón, en lo profundo del pueblo de aquella generación que pereció en el desierto? ¿Qué había? Me gustaría saberlo. Falta de fe, falta de confianza, desobediencia. Eso estaba ahí en el corazón. Y eso produce cosas. La desobediencia a Dios produce cosas. Claro, que el que no es cristiano no sabe ni cómo obedecer ni lo que hay que obedecer. Pero los que leemos la Biblia ya sabemos a lo que obedecer y a quién obedecer. Porque los mandamientos no son mandamientos de hombres, son mandamientos de Dios. Entonces ya sé a quién tengo que obedecer y lo que tengo que obedecer. El que no, pues se puede hacer preguntas. Dice, yo no tengo ningún interés de andar en mi interior. Basta que se remueva todo lo que tengo y ahora estoy muy tranquilo. Y gente piensa así. Cuando la palabra de Dios empieza a ser escuchada y te empieza a transmitir fe, quiere decir que te empieza a transmitir que tienes que confiar en mí, que yo no fallo, que yo tengo libertad para ti, que yo tengo una promesa de un final de descanso eterno. Entonces, estas cosas son para, nos hacen que pensar en nuestra conciencia, ¿vale? ¿Qué es lo que había? Bueno, pues ya lo hemos dicho, desobediencia e incredulidad fundamentalmente. Decíamos que esto no es así y queda ahí como en un lodo, en un pozo, que no se mueve, que no produce, porque el agua estancada produce, ¿sí? Produce hongos y parece que no hay nada, pero los hongos están ahí. Produce lodos, produce mal olor, produce, ¿no? Entonces la añoranza insana, o sea, que no es sana, que no trae sanidad a mi vida espiritual, ¿para qué la quiero? Yo sé que el Señor nos va llevando y nos va haciendo saber y haciéndonos ver que eso no te ayuda, te trae inquietud, te lleva a tu mente a estar imaginando cosas. ¿A que sí? Pues la imaginación tiene que ver con la parte de la naturaleza humana, que tiene que ver con nuestra alma, donde están nuestras imaginaciones. Y es engañoso el corazón. Y lo que dice que lo que al hombre le parece un camino recto, al final se encuentra ¿con qué? Con la muerte, con la separación de Dios. Entonces todo esto tiene mucho valor,
más valor que cualquier mensaje de cualquier otro tipo. Tiene mucho valor porque es nuestra vida la que está ahí, nuestra vida. Y si yo recojo y guardo en mi corazón todo lo que Dios me da, lo que estoy es teniendo sanidad. Se sanan estas cosas. El agua empieza a moverse, porque el Espíritu de Dios no es un estanque de virus, es un fuentes y corrientes ¿de qué son? De agua viva. Y a donde hay agua corriente siempre hay sanidad, hay limpieza, ¿ves? Cuando pasa el agua por un río y por riachuelos fuertemente, ves que el cauce del río, las piedras, ¿verdad?, están bastante limpias. Es del paso del agua. Del paso del agua. La añoranza insana no nos deja ser agradecidos. Pensar esto. Si alguno está apuntando, son ciertas cositas que luego nos valen, ¿vale? No nos deja ser agradecidos por la liberación que ha traído a nuestra vida. Dice, y que no nos permite ver la vida nueva, nubla la vida nueva. Lo que es insano, las añoranzas de todo tipo, no nos deja ver. Al final pasamos días muy nublados, muy de imaginación, muy pensando en no sé qué, ¿verdad? Claro que todo el mundo pensamos y todo el mundo vivimos momentos y recuerdos y demás, pero que eso no te estropee el día, que no te estropee el día que el Señor te ha regalado para servir. Creyentes han abandonado una vida de servicio por otras cosas. Y vale, no hay problema. Pero como te descuides, te vuelves alguien religioso que ha estancado mucha agua y el agua viva no corre. Y te deja ahí en un punto medio religioso, medio visualizando cosas, añoranzas. Hay algunos que, bueno, pues en la obra en la que estamos, como ya llevamos ciertos años, 40 años, pues no, cuando estábamos, y yo también estaba allí. Yo también estaba allí, pero hoy estoy aquí, ¿no? Y hemos aprendido, y nos gusta recordar, pero hay cosas que eran de aquel momento y otras cosas que son para todo el momento. ¿Para qué voy a abandonarlas? ¿Por qué hago eso? Si son cosas de bases muy firmes de Dios. Bueno, una vida nueva que el Señor nos ofrece por promesa, porque Él lo ha prometido. El Señor en esos 40 años depuró su pueblo, lo depuró. Y sabemos todo qué significa depurar, ¿no? Quitar suciedad. Levantándose una nueva generación. Esto es lo que ocurrió ahí. Levantó una nueva generación. Israelitas nacidos o crecidos en el desierto durante 40 años. Bajo el liderazgo de ¿quiénes? De Josué, y de Caleb. Estos dos hombres, ya mayores, son los que entraron, liderando y guiando al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida que Dios le prometió. Mira, si la generación esta que estamos hablando, que desapareció en el desierto, el Señor lo hubiera llevado hasta allí, a puertas de empezar a conquistar Jericó, cruzando el río Jordán y veían ¿verdad? Ahí conocemos la historia de los espías. Unos vinieron muy desanimados y Caleb
y Josué dijeron, no, nosotros tenemos una promesa, señores, hermanos, tenemos una promesa, que vamos a conquistar lo que Dios nos ha dicho. Si esta generación hubiera llegado allí, se habrían envuelto en todo lo que había allí y no habían podido ni tan siquiera servir a Dios, ni con la primera conquista, porque era tan fuerte lo que había que conquistar espiritualmente que no tenían con qué. Si llegan a ese lugar añorando la esclavitud por causas tan vanas que con qué espíritu habían, ¿verdad?, creído la promesa, con qué espíritu y con qué poder y con qué fuerza y con qué fe habrían empezado a atacar a Jericó, que es lo primero que se encontraron, una ciudad fortificada, y cómo la vencieron, por la pura confianza en el Señor, ¿vale? Israelitas, bajo el liderazgo, nueva generación de fe, confiaban en Dios. Confiaban en Dios. Obediencia a Dios, dice, cruzando el río Jordán, y cuando cruzaron el río Jordán fue un milagro ya de Dios. Conocéis la historia ahí, ¿no? Como dice, bueno, primero entran estos, luego aquellos, ¿y qué pasó? Que el río Jordán también, ¿no?, se abrió y pasaron. O sea, ya empezaban a ver milagros desde el momento en que esta generación era generación de fe, de obediencia. Si no, vamos a tener que estar todo el día tirándonos al charco, allí, a nadar, porque como no confiamos en Dios, pues por nuestras posibilidades. ¿Y cómo llegaríamos allí sin fe? ¿Cómo enfrentaremos los tiempos que vienen? Si lo de ahora nos derriba, si añoramos cosas que no tienen valor. Cruzaron el río Jordán y conquistaron la tierra prometida. Experimentaron milagros, el cruce del río Jordán y la caída de Jericó. Milagros. Pero fijaros que así comenzó la liberación de todo el pueblo de Israel. Una liberación milagrosa, hasta que no acabaron las 10 plagas, que es cuando murieron los primogénitos de todos, no se abrió la mano. Y a partir de ahí, el Mar Rojo. Vieron milagros, estos han visto milagros. Hay que leer la historia. ¿Terminaron la conquista los que tuvieron fe y obediencia? ¿Qué diremos? Sí. Porque la obediencia y la fe conquista. Está por encima. ¿Cómo enfrentaremos lo que viene? Experimentaron estos milagros. Bueno, aquí hay una situación, antes de entrar, que había que hacer una renovación del pacto. Había que renovar el pacto. ¿Bien? Que Dios había hecho. Y ahí intervino Moisés, que no pudo entrar. Y esta situación fue en el monte Elam. Y ahí, bueno, se reunió el pueblo. Josué y Caleb al frente, y Moisés, y se leyeron los mandamientos, el pacto de las tablas, los mandamientos, la ley de Dios. Mujeres, niños, ancianos, todos allí. Adelante, leyeron y se renovó el pacto de Dios. Es interesante e importante, ¿verdad? Porque dice, bueno, nosotros somos la generación de fe, ¿no? Como a veces hemos pasado ya algunas generaciones, ¿no?, en la obra en la que vivimos. Y a veces hay generaciones muy atrevidas, carentes de fe. Muy atrevidas, pero carentes de fe. Muy poderosas en su juventud, pero carentes de fe. Entonces, nueva generación,
Con fe y con obediencia vamos a renovar el pacto del principio. Y hay una renovación y un recuerdo de la ley. Ahí, ¿vale? Importante. Un poco más. ¿Qué cosas hay? Aquí surge otra pregunta. ¿Qué cosas hay en el corazón del hombre, en el centro de su ser? ¿Qué cosas hay? Pues muchas seguramente que ni las sepamos lo que hay dentro de nosotros. Y si sabemos algo de lo que puede llegar a ser, no tenemos claridad de que realmente eso es lo que me está perjudicando. Simplemente ha vivido siempre conmigo y no... Siempre ha vivido conmigo y entonces como que no sé distinguirlo, no sé discernir, no sé qué valor darle. No sé qué valor darle, pero es importante. Solo una oración, también de fe, si no, no vale. Señor, hazme ver qué hay ahí en lo más íntimo, Si hay algo que se necesite contar, si no tienes esposa cristiana o esposo cristiano, si eres hombre, búscate un hombre de Dios. Intenta resolver esa inquietud y puede vislumbrar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay realmente en el corazón. Si es una mujer, pues busca mujer de Dios. Porque esto funciona así, ¿sí? Pero nunca que nos digamos y nos acostumbremos a decir, bueno, eso está ahí, no vamos a tocarlo, no sé si será esto lo que me impide. Bueno, si hay una inquietud, mi consejo es, sácala a la luz, pero no a cualquiera, a alguien que te pueda guiar, ¿sí? Estas cosas nos las solemos pasar bastante por encima, porque como no las ve nadie, ¿no? Como es algo que no lo ve nadie, pero al final nuestra actitud nos delata, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice así, ¿no? Nuestra actitud nos delata, sobre todo cuando llevamos tiempo. Al principio no, porque hay mucho error, mucho fallo, mucho que cambiar. Todo es tan nuevo, todo es tan bonito, todo es tan... Pero luego, ¿verdad? No es creer y pararte y quedarte allí esperando. Bueno, ¿qué cosas son estas? En este lugar profundo hay intenciones y realidades que no son visibles, pero necesitan ser, ¿qué? Limpiadas. Por eso digo, si hay algo de esto, no te lo quedes. ¿Tienes esposa cristiana? Díselo. ¿Tienes esposo cristiano? Díselo. ¿Tienes líderes cristianos? Expónselo. Seguramente que te pueden ayudar, porque Dios le va a usar. Si eres hombre, como he dicho, si eres mujer, habla. Realidades que no se ven, pero necesitan ser limpiadas. Esas añoranzas que tú sabes, ¿y Dios? ¿La sabe o no? También. Mejor que nosotros mismos, ¿vale? Mejor que nosotros mismos. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 7, palabras de Jesús. Versículo 13 y 14. Comienza diciendo, entrad por la puerta estrecha. Porque, dice, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, ¿vale? Espacioso camino, versículo 13, y ahora dice angosto camino. Camino nuevo, vida nueva. Esta enseñanza de Jesús, dice, nos invita a una reflexión, ¿no? Jesús siempre está haciendo invitaciones, porque es el dueño de la fiesta, el dueño de todo, ¿no? Y la vida cristiana es una vida de gozo y también de dificultades, porque hay cosas difíciles, pero se hacen fáciles en el momento que vivimos con fe, vivimos obedientemente, ¿verdad? Se empiezan a hacer fáciles. Entonces, nos invita a una reflexión sobre las decisiones diarias. Esto es muy actual. Esto es muy actual. Pero es actual hoy y es actual en el pueblo de Israel y antes del pueblo de Israel. Me atrevo a decir, porque está escrito, que desde los primeros padres, fíjate el tiempo que pasó. Diciendo esto sobre las decisiones diarias y sus consecuencias finales. Esta enseñanza, Jesús, nos invita a una reflexión. ¿Solemos reflexionar? ¿O simplemente pensamos un rato en las cosas y decimos, ya está, Señor, ayúdame? ¿Vale? Hoy ya tengo yo mi día calculado, no hace falta. Señor, ayúdame. La reflexión lleva tiempo, porque tienes que ser sincero contigo mismo. Y te digo una cosa, por experiencia, la sinceridad con uno mismo avanzas mucho en la madurez espiritual, ¿verdad? Porque queremos que otros sean sinceros cuando yo no lo soy. Entonces, por eso todo el mundo, no todos, ¿verdad?, se pueden exponer a ciertas cosas, porque no son ese ejemplo que respalda Dios acerca de ciertas enseñanzas. Pero la invitación está, reflexión, te va a llevar tiempo, te va a llevar sinceridad sobre las decisiones diarias y las consecuencias finales. Yo veo cristianos en general en el mundo, ¿no?, vamos a decir, porque las cosas se viven, al ser seres humanos, se viven iguales, las mismas cosas aquí que en cualquier parte del mundo a día de hoy. De hecho, se vivían de igual manera en el pueblo de Israel, que pasó ya tiempo. Que pasó tiempo. Las consecuencias finales. Dice, haciendo hincapié, dice, en el camino correcto. Jesús estaba diciendo, no estaba poniendo una cierta comparación, venga, para que podáis entender y demás, no, hace un hincapié claro, y quédate con esto. Un hincapié que el camino recto, aunque difícil, es el único que conduce a la verdadera vida. A la verdadera vida, camino difícil, es el camino correcto. Que el camino correcto, aunque difícil, es el único camino que conduce. ¿Cuál? Lo que estaba diciendo Jesús. Que yo no puedo, no debo, no puedo. El Espíritu Santo nos impide. Si no lo apartamos de nosotros, ya no tenemos su voz. Pero si estamos correctamente, nos impide. Estamos en un camino nuevo. ¿Cómo vamos a añorar las cosas del viejo? ¿Verdad? Ya solo por años de persona, cuanto más con madurez espiritual. Estamos en un camino nuevo. El camino correcto que lleva a la verdadera vida. Esto es lo que Jesús decía una y otra vez. En la nueva vida no hay tres opciones.
¿Por qué hay creyentes en el mundo y en todos los lados que nos empeñamos en estar en la opción del centro? Porque añoro, porque no tengo fe, porque me lleno de lo que Dios me regala, cojo y me lleno. Llénate del regalo de Dios. Reflexión. Decisiones que conllevan a cosas que al final no nos gustan. Pero las buenas decisiones sí que nos llevan a cosas agradables. Eso casi es humanamente normal, cuanto más para un cristiano. ¿Vale? Último, leemos un Proverbio 14:12, que lo hemos comentado. 14:12. Es un bien conocido que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, bien, pero su fin es camino de muerte. Dice: aún en la risa tendrán dolor en su corazón, y el término de la alegría es congoja. Son palabras de sabiduría de Dios, ¿vale? A veces nos parece que el camino que llevamos es un camino recto. Y a veces es que lo obviamos, no queremos creérnoslo, no queremos enfrentarnos al camino. No queremos, preferimos vivir en la tercera opción. Y vivir ahí es todo añorar cosas del camino que lleva a la perdición, sin acordarnos de verdad de que Cristo nos sacó claramente de una vida de pecado, donde había un poder sobre nosotros, el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder de Satanás. Estos tres poderes estaban sobre la vida de uno que todavía no cree en Cristo. No son cosas, son poderes. Porque a veces es que llamamos este tipo de poderes a que vengan otra vez. No, pues yo no les llamo, yo no les digo ven, pero nuestra actitud lo que hace es atraer otra vez falta de libertad. Dice: ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos embrujó cuando estabais libres? ¿Verdad? Este proverbio es muy valioso, digo, como toda la Biblia. Pero para este mensaje hay que andar con mucho cuidado, muy cerca de Dios. Todo lo que hemos hablado yo creo que es de gran valor para nuestro día a día. A veces nos abruma muchas cosas. Confía, si la fe de Dios es poder, si el Evangelio que has creído, si las buenas noticias que hemos creído son poder de Dios. Poder, totalmente un poder que no tiene nada que ver con cualquier poder ni con cualquier fuerza, es poder de Dios para salvarnos. ¿No quieres salvarte? Estás en un problema. Pero no vayamos a pensar así. Vamos a pensar en esperanza. Vamos a pensar en rendición. Vamos a pensar en arrepentimiento. Vamos a pensar en pedir perdón a Dios de nuestras vidas. Y los que somos cristianos, ya, ¿verdad? No hay nada que añorar. ¿Deudores de la carne somos? No. Deudores del amor de Dios. Amén.